Buenas noches. Y bienvenidos a una nueva sesión de Jesús y tú y el cielo y el infierno. Empezamos con una oración. Agradeciendo por esta oportunidad, por este encuentro, por tener esta gracia de poder recibir ese mensaje a través del Evangelio, en el que podemos resolver una duda, en el que podemos confirmar la experiencia que estamos viviendo, en el que podemos encontrar esa respuesta que estamos esperando. Una vez más, nos unimos para poder tener ese encuentro en esa compañía de la verdad, que podamos experimentar esa luz que nos muestra el camino, esa paz que nos eleva por encima de los deseos y de los apegos del mundo material, y esos atisbos del amor universal que nos permiten ver a todas las criaturas por igual, porque somos todos hijos del mismo Padre, del mismo Creador. Agradecemos por la apertura de nuestra mente para poder comprender, entender el mensaje que los espíritus nobles nos quieren transmitir, para poder asimilarlo y para poder ser un ejemplo, no solamente llevarlo guardado en nuestro intelecto, sino demostrar ese entendimiento, hacerlo práctico en nuestra vida diaria. Muchas gracias, que así sea. Gracias. Así sí. Pues empezamos contigo, eligiendo una pregunta, una página del Evangelio, para que puedas tener la inspiración de encontrar la respuesta adecuada para tu momento, tu situación. Y para el de los demás, que yo de egoísta tengo poco, ¿eh? Venga. Es un mensaje de Jesús Para y tú. el mensaje que me venga bien para mí, para la localidad y quienes lo vean, y que sea una enseñanza para esta humanidad que estamos queriendo recibir estas lecciones. Bueno, es en la página 240. Un momentito. Yo podría empezar por el punto del duelo, que en realidad es lo que se trata en este apartado, el duelo. Vale.
como me ha salido esta página, si te parece, empiezo por el punto seguido que dice el duelo y ya entramos. ¿De acuerdo? Si quieres empiezas por el punto 13, el De anterior, acuerdo. para adelante. Dice, el duelo, al igual que lo que en otro tiempo se denominaba el juicio de Dios, es una de esas instituciones bárbaras que todavía rigen la sociedad. Bueno, el juicio de Dios está entre comillas. Es una de esas instituciones bárbaras que todavía rigen la sociedad. Con todo, ¿qué diríais vosotros si vieseis a los dos antagonistas sumergidos en agua que hierve o sometidos al contacto de un hierro candente para dirimir la querella y dar la razón al que resista mejor la prueba? Diríais que esas costumbres son insensatas. El duelo es aún peor que todo eso. Para el duelista experimentado, se trata de un asesinato a sangre fría, cometido con toda la premeditación necesaria, porque tiene la certeza de la eficacia del golpe que dirigirá. Para el adversario, que está casi seguro de que habrá de sucumbir en razón de su debilidad y su inexperiencia, se trata de un suicidio llevado a cabo con la más fría reflexión. Sé que muchas veces se procura evitar esa alternativa. Igualmente criminal, sometiendo la cuestión al acaso. Pero entonces, ¿no implica eso volver con otra forma al juicio de Dios de la Edad Media? En aquella época incluso eran infinitamente menos culpables que ahora. La locución juicio de Dios incita una fe ingenua, es verdad, pero que no deja de ser fe en la justicia de Dios, que no podía dejar que muriese un inocente. En el duelo, en cambio, todo se reduce a la fuerza bruta, de tal modo que muchas veces es el ofendido el que sucumbe. Oh, estúpido amor propio, tonta vanidad y loco orgullo. ¿Cuándo seréis reemplazados por la caridad cristiana, el amor al prójimo y la humildad que Cristo enseñó y ejemplificó? Entonces desaparecerán esos monstruosos prejuicios que aún gobiernan a los hombres y que las leyes son impotentes para reprimir, pues no basta con prohibir el mal y prescribir el bien. Es necesario que el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre. Un espíritu protector, Burdeos, 1861. Pues es que yo he estado oyendo en esta tarde también la presentación de una autora de un libro que decía que explicaba de sus personajes que en el corazón del ser humano pues estamos teniendo una parte que es del bien y otra del mal. Y entonces aquí ahora estoy leyendo en el libro que es uno de los que está en la codificación de Allan Kardec, que es el Evangelio según el Espiritismo, y dice, pues no basta con prohibir el mal y prescribir el bien. Es necesario que el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre. Esto sí me parece más. Pero que las dos cosas estén en el corazón del hombre, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un absoluto y no hizo no se volvió contra él. ¿Sabes? No tiene que haber, porque hay un bien, hay un mal. No, bueno, pues para Dios no es así. En su guión no puso las cosas así. Él es
Dios es el absoluto y los espíritus inmortales somos toda la humanidad. Igual cuando tenemos forma carnal que cuando solo espíritus somos. A ver si nos enteramos de alguna vez. Y entonces, por ese motivo, es por lo que me parece bastante más adecuado decir esto que está diciendo los espíritus superiores y que Allan Kardec recogió en los libros de su codificación. Dice esto, solo entonces desaparecerán esos monstruosos prejuicios que aún gobiernan a los hombres, que las leyes son impotentes para reprimir, pues no basta con prohibir el mal y prescribir el bien. Las leyes sociales están para mejorarlas cada vez más, pero eso que se dice es que tenemos el libre albedrío, pero no es lo mismo que decir que tenemos dentro de nuestro corazón un bien y un mal, porque eso no es acertado. Así que ahora como estamos aprendiendo y a despejar bien estas palabras, el contenido de las palabras, todo esto, pues está claro que es más acertado, a mi parecer, lo que ha dejado claro los espíritus superiores a Allan Kardec y de él hacia nosotros. Es necesario que el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre. Eso me parece bastante más acertado que empecemos a asumirlo toda la humanidad. Y si entonces fue una manera de demostrarnos la desventaja tan grande que había en un duelo, pues imagínate ahora la desventaja que hay tan grande entre unos seres humanos y otros que dicen, me voy a trabajar. Y nuevamente, y el sueldo que reciben unos y el sueldo que reciben otros. Y sin embargo, la expresión me voy a trabajar, pues es lo mismo. ¿Me entiendes? Así que, por favor, por favor, por favor. Bueno, y sobre Porque todo en las también leyes sociales lo pueden mejorar, pero en el corazón del hombre tiene que estar claro que Dios es dignidad humana. la base de todo es la regla de oro. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hiciese. Entonces, como dice, desaparecerían todas las causas de las disensiones, los duelos, las guerras, esas luchas entre un pueblo y otro, entre unas personas y otras. Normalmente es también eso de los duelos porque se sienten con una inferioridad ante un sentimiento y normalmente ha sido un sentimiento hacia una mujer. La mujer entonces y ahora está en una situación en la que sentirse amada la resulta agradable, pero tener que presenciar el duelo por el amor de una mujer, un hombre morir y otro quedar para amarla, pues yo no sé ya ni cómo es ese amor de sincero, ¿comprendes? Capaz de matar a un ser humano, eso ya es patológico, más que un sentimiento de amor, así como dicen que es el amor. Yo ya estuve explicando el otro día, me parece que los seres humanos estamos aprendiendo a reconocer y a compartir lo que es el afecto, lo que es el cariño, lo que es la ternura. Muchas mujeres cuando han sido madres, han parido genéticamente hablando, pues se les ha desarrollado la ternura y han podido experimentar algo así como esa palabra. Y bueno, y normalmente los padres, aunque no son los que los paren, pero muchos padres están muy identificados en toda la faceta esta de la co-creación de la criaturita que está por venir. Y nuevamente ya sabemos que han hecho un acuerdo sagrado con el Padre Eterno, la Madre, el Padre y la criatura por nacer. Son acuerdos sagrados, por lo tanto son informaciones integrales que tenemos, lo que pasa es que no nos recordamos de todo, pero no es porque no nos lo haya puesto integralmente bien el Padre Eterno, sino porque nosotros no nos lo recordamos. Y además luego se nos desarrolla, como dice aquí, un amor propio, una vanidad, un loco orgullo, que hace que cuando te vayas a relacionar, por ejemplo, con el amor de una mujer, pues en aquella época llegaran a un duelo
y hubiera un derramamiento de sangre de un hombre hacia otro, así, por amor. Es que a mí me parece que menos mal que ya ha pasado un tiempo y podemos razonar un poco más y pensar que, por favor, o sea, que ya es hora de decir que el 99% de la humanidad estamos aquí, pues porque a lo mejor hemos hecho actitudes erróneas en el pasado y según los espíritas puede ser de otras vidas y resulta que ahora lo que tenemos es que hacer bien todo, todas nuestras etapas de la vida con nuestros sentimientos hacia nosotros y hacia la humanidad y hacia el planeta y entonces tendremos menos errores en nuestro haber y habremos corregido posiblemente muchas faltas del pasado y posiblemente si nos toca repetir pues nos sea más fluido y tengamos menos altibajos sentimentales y arrebatos de estos de orgullo y de vanidad y de cosas de estas, que es lo que normalmente destacamos la gente que estamos estudiando estos libros espíritas, porque a nivel de explicación y de sacarnos de dudas y de ignorancia, pues sí que son muy explicativos, la verdad lo digo con todo respeto y siempre agradezco muchísimo también a Allan Kardec que lo haya burocratizado, que lo haya oficializado, porque eso hace que no solamente en Francia, sino en toda Europa, en toda América, en realidad en todo el planeta, hay grupos de espíritas que están leyendo los libros de él, de la codificación de Allan Kardec y de otros autores, hombres y mujeres espíritas, que también han tenido experiencia propia y que lo han podido dejar por escrito. Entonces nosotros lo leemos ahora en una sociedad que en nuestro caso española pues, es democracia, pero estamos leyendo libros que están oficialmente reconocidos, por lo tanto, nunca estamos diciendo que estamos leyendo al margen de lo que está estipulado, que sea educativo y tal. No, 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 esto es educativo porque esto está oficializado, esto está reconocido y ya lleva 166 años así, gracias a Allan Kardec, porque aunque parezca mentira, pero es muy, muy agradable estar leyendo sabiendo que no estás cometiendo un error de cálculo a nivel educacional, ¿sabes? Y que además podemos razonarlo y si algo nos falta por aprender, pues ya lo aprenderemos porque vuelvo a repetir, en los libros hay muchísima explicación de todo, cosa que antes no teníamos, las cosas como son. Muchas gracias. Ah, vale, muy bien. Un poco más. Ay, Anabel, muchas gracias. Un número más alto, por favor, que es que al principio hay una introducción un poquito larga, yo creo que es a partir de la página 60 o por ahí, así que un número más alto. Voy a leer yo lo que me ha salido. Dice, solo lo que viene de Dios es inmutable. Voy a ponerlo aquí para que podáis ver. Ah, es 3392. Muchas gracias. Ahora pasamos al tuyo. Dice, solo lo que viene de Dios es inmutable. Lo que es
obra de los hombres, está sujeto a cambio. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los lugares. Las leyes humanas varían según las épocas, los países y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que pertenece al orden divino es la unión de los sexos, a fin de que se produzca la sustitución de los seres que mueren. Con todo, las condiciones que regulan esa unión son a tal punto humanas, que no hay en todo el mundo, ni aun en la cristiandad, dos países donde sean absolutamente las mismas, y ninguno donde no hayan sufrido cambios con el paso del tiempo. De ahí resulta que para la ley civil, lo que es legítimo en un país en una época determinada constituye adulterio en otro país y en otra época. Eso se debe a que el objetivo de la ley civil es regular los intereses de la familia. Y esos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así, por ejemplo, en ciertos países, el único matrimonio legítimo es el religioso. En otros es necesario, además, el matrimonio civil. En otros, por último, el matrimonio civil es suficiente. En lo relativo a la unión de los sexos, junto a la ley divina material común a todos los seres vivos, existe otra ley divina, inmutable como todas las leyes de Dios, de índole exclusivamente moral, la ley del amor. Dios ha querido que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos y que fuesen dos en vez de uno, para poder amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. En las condiciones habituales del matrimonio, ¿se tiene en consideración la ley del amor? De ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto de dos seres que se atraen por sentimientos recíprocos, puesto que muy a menudo ese afecto se interrumpe. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, la satisfacción de los intereses materiales. Cuando todo está en correspondencia con esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente. Y cuando los bolsillos están bien llenos, se dice que los esposos están en armonía y deben ser muy felices. Sin embargo, ni la ley civil ni los compromisos que ella establece pueden suplir a la ley del amor cuando esta última no preside la unión. De ahí resulta que en muchas ocasiones lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se transforma en perjurio si se pronuncia como una fórmula banal. De ahí provienen las uniones desdichadas que se vuelven criminales. Esta doble desgracia se evitaría si en el momento de establecer las condiciones del matrimonio no se hiciese abstracción de la única que lo sanciona ante Dios, la ley del amor. Cuando Dios dice, seréis una sola carne, y cuando Jesús manifiesta, no separéis lo que Dios ha unido, esas palabras deben entenderse con referencia a la unión según la ley inmutable de Dios, y no según la ley de los hombres que se halla sujeta a cada. Bueno, ya termino, que falta un poquito. Dice, así pues, será superflua la ley civil. ¿Tendremos que volver a los matrimonios según la naturaleza? Por cierto que no. El objetivo de la ley civil es regular los vínculos sociales y los intereses de las familias.
de acuerdo con las exigencias de la civilización. Por eso es útil e imprescindible, aunque variable. La ley civil debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como el salvaje. No obstante, nada, absolutamente nada, se opone a que esa ley sea el corolario de la ley de Dios. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina derivan de los prejuicios y no de la ley civil. Esos prejuicios, aunque todavía están vigentes, ya han perdido en gran medida su predominio en el seno de los pueblos ilustrados y desaparecerán con el progreso moral que abrirá finalmente los ojos de los hombres en relación con los innumerables males, las faltas e incluso los crímenes que son la consecuencia de las uniones que se conforman teniendo en cuenta exclusivamente los intereses materiales. Llegará el día en que el hombre se preguntará qué es más humano, más caritativo y más moral, si mantener unidos a dos seres que no pueden vivir juntos o devolverles la libertad, y si la perspectiva de una cadena indisoluble no aumenta el número de uniones irregulares. Ay, no estoy poniendo, no he puesto el texto, lo siento. Bueno, volvemos otra vez a la ley del amor. Es como, ya nos dice aquí que las leyes de los hombres pues son cambiantes a lo largo del tiempo dependiendo de las culturas y del desarrollo de su inteligencia. Y donde unos actos están bien en unos países, en otros son totalmente contrarios y están abolidos a lo mejor y prohibidos, y en otros pues es algo de lo más natural, porque todavía están a un nivel evolutivo inferior. Pero bueno, así es este planeta con estos contrastes, ¿no? Pero sobre todo lo que vamos viendo, como en el apartado anterior, es esa ley del amor, de la fraternidad, y que sirve para todas las cosas que hacemos, ¿no? No solamente para el matrimonio, que tiene que ser la base, por supuesto, ¿no? Como dices, si no es todo una conveniencia, ¿no? Sino también para todo lo que hacemos, para nuestro trabajo, por ejemplo, el hacerlo con con toda la dedicación, como, aunque no sea algo que sea lo que más nos guste hacer, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros ponemos ese amor en lo que hacemos, es como que de alguna forma nos va a traer una satisfacción personal también. Todo lo que damos es lo que vamos a recibir. Si nosotros estamos haciendo las cosas con amor, las cosas que se van a manifestar va a ser a través del amor también. Y nos va a dar una satisfacción. Si lo que estamos haciendo es algo de manera inconveniente, de mala gana, por un interés material, todo eso al final va a redundar en nuestra salud. Al final no estamos a gusto, estamos transmitiendo un mensaje de disgusto, de desarmonía, de desequilibrio, de enfado, emociones que al final alteran a nuestros órganos, a nuestra vida, en suma. Al final acabamos discutiendo con la persona que tenemos más cerca, porque es con la que tenemos que desahogarnos, y a veces sin ningún sentido, sin que esa persona tenga responsabilidad ninguna, ¿no? Entonces, si ponemos el amor por encima de todo, seguramente que las cosas van a fluir de otra forma. Eso está garantizado y experimentado, además. Por lo menos mi experiencia es así. Hasta que no
no hacemos las cosas desde ese punto, desde ese estado, no vamos a poder experimentar algo relevante en nuestra vida, ¿no? Porque estamos hechos por el amor y para el amor. Entonces, todo lo que se salga de ahí no nos va a traer una satisfacción, nos va a hacer sentir incómodos, nos va a hacer sentir mal. Pero bueno, es algo que tenemos que aprender, así que agradecemos también estas pautas, ¿no? Porque de alguna forma estas leyes morales nos ayudan a encaminarnos hacia nuestro destino, hacia la perfección. No es algo que sea baladí, no están hechas porque sí, sino que tiene un sentido, ¿no? Y que es nuestra propia satisfacción. Vamos a ver la página 325 que nos ha pedido Ana. No te preocupes, Ana, no pasa nada. No tienes que pedir disculpas. Voy a buscarla aquí mejor y así la ponemos. Entonces, 325. Bueno, los buenos espíritas. El espiritismo, bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expuestos más arriba, que caracterizan al verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. El espiritismo no crea una moral nueva, simplemente facilita a los hombres la comprensión y la práctica de la moral de Cristo, al ofrecerles una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan. Sin embargo, muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no comprenden sus consecuencias ni su alcance moral, o en caso de que los comprendan, no los aplican a sí mismos. ¿A qué se debe eso? ¿A una falta de precisión en la doctrina? No, pues no contiene alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. La claridad está en su esencia, y en eso reside su fuerza, porque va directo a la inteligencia. Nada tiene de misteriosa, y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el vulgo. Así pues, para comprenderla, se requiere una inteligencia fuera de lo común. No, porque hay hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que inteligencias vulgares e incluso jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, comprenden sus matices más sutiles con admirable precisión. Eso es consecuencia de que la parte, por así decirlo, material de la ciencia, solo requiere la vista para observar, mientras que la parte esencial precisa cierto grado de sensibilidad, al que se puede denominar madurez del sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo, en un sentido especial, del espíritu encarnado. En algunas personas, los lazos de la materia aún son muy tenaces para permitir que el espíritu se desprenda de las cosas de la tierra. La niebla que las envuelve los priva de la visión de lo infinito, razón por la cual no cortan fácilmente con sus gustos ni con sus costumbres, como tampoco comprenden que exista algo mejor
que aquello de lo que están dotados. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho que modifica poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, no perciben más que un rayo de luz, que es insuficiente para guiarlos y proporcionarles una aspiración poderosa capaz de vencer a sus inclinaciones. Se atienen más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Solicitan sin cesar a los espíritus que los inicien en nuevos misterios, pero no intentan saber si ya son dignos de penetrar en los secretos del Creador. Se trata de los espíritas imperfectos, algunos de los cuales se quedan a mitad del camino o se apartan de sus hermanos en creencia porque retroceden ante la obligación de reformarse o bien reservan sus simpatías para los que comparten sus debilidades o sus prejuicios. No obstante, la aceptación del principio de la doctrina constituye el primer paso que hará que el segundo le resulte más fácil en otra existencia. Bueno, a ver cómo va. Queda nada más que este párrafo, terminamos entonces. Por lo tanto, si aquel que puede con razón recibir la calificación de verdadero y sincero espírita, se encuentra en un grado superior de adelanto moral. El espíritu que en él domina de modo más completo, el espíritu que en él domina de modo más completo la materia, le confiere una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen inertes en los demás. En una palabra, le han tocado el corazón. Por eso su fe es inquebrantable. Uno es como el músico al que le alcanzan unos pocos acordes para conmoverse, mientras que el otro solo oye sonido. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones, mientras que uno se conforma con su horizonte limitado, el otro, que capta algo mejor, se esfuerza en superar sus límites y siempre lo consigue cuando tiene firmeza de voluntad. Bueno, yo creo que en este último párrafo ha resumido un poco todo lo que quería decir, porque sí es cierto que la doctrina espírita, pues algunas personas le llama la atención por la parte fenoménica, ¿no? Que es todo tan interesante en la que se pueden entender este tipo de fenómenos que antes era como un misterio, algo sobrenatural, y sin embargo, pues los espíritus especifican y dan detalles de como eso, de cuál es la causa, cuál es el origen de esas manifestaciones, el para qué, ¿no? Y bueno, y aunque se hable de este sentido moral, pues a algunas personas eso no le llega a alcanzar. Quizá porque no les interese y, como dice aquí, pues tendrá que postergarse para otra existencia, ¿no? Pero ya nos dice que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y para lo que a algunos puede sonar como algunos acordes, para otros llega a tocarles el corazón. Es como que hay una apertura mayor también. Hay una predominancia del espíritu sobre la materia. Se puede comprender mejor, asimilar mejor y sobre todo dar ese paso hacia la transformación,
que, que es lo más importante. Muy bien, buenas noches. Pues también, no sé si Marisol quiere enviarnos un número de página también. Y buenas noches, María, también para ti. Si queréis enviar algún número de página para un mensaje para vosotras, entonces, pues ahí estamos. Yo me aplico el mensaje para mí, ¿no? Que se me está pidiendo esa, esa transformación de mis malas inclinaciones. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo ese pequeñito esfuerzo o ese gran esfuerzo, dependiendo de las inclinaciones que sean. En algunas sea más fácil para superar y en otras un poco más complicado, pero lo importante es estar ahí, estar haciendo ese esfuerzo para, para dar ese paso y estar en esa transformación, en ese mejoramiento continuo y constante, viéndonos, apoyándonos en nuestras cualidades más fuertes para poder avanzar con las que están más débiles. Bueno, pues si no queréis enviar ninguna página, vamos a pasar al tema del libro del cielo y el infierno de Allan Kardec, que estamos en una parte muy interesante, como no, como todas, la verdad. Marisol dice, desde que estudio la doctrina espírita, comprendo mucho mejor todo y soy más feliz. Muchas gracias, Marisol. Pues sí, es verdad. Estamos en ese, como dice aquí, te ha tocado el corazón también. Ha habido algo que ha tocado nuestro corazón. Vamos a la página 257. A ver qué... Un momentito. 257. A ver si empezamos. Vale. Dice, amigos míos, he escuchado que muchos de vosotros se preguntan, ¿cómo voy a hacer la caridad si en muchas ocasiones ni siquiera cuento con lo imprescindible? La caridad, amigos míos, se hace de muchas maneras. Podéis realizarla mediante los pensamientos, las palabras y las acciones. Mediante los pensamientos, con la oración, a favor de los pobres desprotegidos que han muerto sin haber visto la luz. Una plegaria hecha de corazón los alivia. Mediante las palabras, con los buenos consejos que dais a vuestros compañeros de todos los días. Decid a los hombres... Si es que pero yo me he embalado. Sí, sí, anda. decir a los hombres a quienes la desesperación y las privaciones les han agriado el carácter y que blasfeman del nombre del Altísimo. Yo era como vosotros, sufría, era desdichado, pero creí en el espiritismo y miradme, ahora soy feliz. Eso es lo que dice Marisol. Sí, Te ha salido, Marisol. Ha sido una sincronicidad, ¿eh? sí, sí. Adelante. A los ancianos que os manifiesten es inútil. Llegué al final de mi jornada, moriré como he vivido. Recomendadles. Para la justicia de Dios, todos somos iguales. Pensad en los trabajadores de la última hora, a los niños pervertidos por malas compañías que andan por las calles predispuestos a sucumbir ante las tentaciones. Advertirles. Dios os mira, queridos pequeños.
Y no temáis repetirles con frecuencia esas tiernas palabras que acabarán por germinar en sus jóvenes inteligencias. Así, en vez de niños vagabundos, haréis de ellos hombres y mujeres. Eso también es caridad. Muchos de vosotros alegan también, en la tierra somos todos, que Dios nos puede ver. Tantos que Dios nos puede, no puede vernos a todos. Perdonad. Bueno, escuchad bien esto, amigos míos. Cuando os halláis en la cumbre de una montaña, ¿no abarca acaso vuestra mirada los millares de granos de arena que la cubren? Pues bien, Dios os ve del mismo modo. Él os permite emplear vuestro libre albedrío. De la misma manera que vosotros dejaréis que esos granos de arena se muevan arrastrados por el viento que los dispersa. Con la diferencia de que Dios, en su infinita misericordia, ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta que denomina conciencia. Se denomina conciencia. Escuchadla os dará únicamente buenos consejos, a mí también. En aquellas ocasiones en que consigáis debilitarla, porque le ponéis una intención maligna, la conciencia permanece en silencio. No obstante, tened la convicción de que esa pobre que fue acallada con desprecio se hará oír tan pronto como la dejéis percibir un vestigio de remordimiento. Escuchadla, interrogadla y con frecuencia hallaréis consuelo en el consejo que de ella recibiréis. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, que la caridad se hace de muchas maneras, a través de los pensamientos, de las palabras y de las acciones. Así que lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica, ¿no? Ya nos ha dicho que a través de la oración, a través de esos buenos consejos que podamos compartir a los que nos pidan, y también a través de nuestras acciones, ¿no? Toda la ayuda que podamos ofrecer a quien nos la demanda, vamos a realizarla también. Vamos a la página que nos ha pedido María, 403. No he venido a traer la paz, sino la división. Vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores. ¿Será posible que Jesús, la personificación de la dulzura y la bondad, precisamente él, que no cesó de predicar el amor al prójimo, haya dicho: no he venido a traer la paz, sino la espada, he venido a separar al hijo de su padre, al esposo de su esposa, he venido a arrojar fuego sobre la tierra y tengo prisa para que arda? ¿Acaso estas palabras no están en contradicción manifiesta con sus enseñanzas? ¿No será una blasfemia atribuirle el lenguaje de un conquistador sanguinario y devastador? No, no hay blasfemia ni contradicción en esas palabras, porque él es quien las pronunció y ellas son el testimonio de su elevada sabiduría. Solo la forma un tanto equívoca no expresa con exactitud su pensamiento, lo que dio origen a que muchas personas se engañaran en cuanto a su verdadero sentido. Tomadas literalmente, tenderían a transformar su misión, absolutamente pacífica, en otra de perturbación y discordia, consecuencia absurda
que el buen sentido rechaza, porque Jesús no podía contradecirse. Toda idea nueva encuentra forzosamente oposición, y no hay una sola que se haya instalado sin luchas. Ahora bien, en esos casos, la resistencia siempre está en relación con la importancia de los resultados previstos, porque cuanto más importante es la idea, tanto más numerosos son los intereses que lesionan. Si fuera evidentemente falsa, si la juzgaran sin consecuencias, nadie se alarmaría y la dejarían pasar, convencidos de que adolece de vitalidad. Pero si es verdadera, si se apoya en una base sólida, si es posible entrever su futuro, un secreto presentimiento advierte a sus enemigos que es un peligro tanto para ellos como para el orden de las cosas en cuyo mantenimiento están empeñados. Por eso se arrojan contra ella y contra sus adeptos. Por consiguiente, la medida de la importancia y de los resultados de una nueva idea se encuentra en el fervor que su aparición provoca, en la violencia de la oposición que despierta, así como en la intensidad y en la persistencia de la cólera de sus adversarios. Jesús vino a proclamar una doctrina que socavaría desde la base los abusos en que vivían los fariseos, los escribas y los sacerdotes de su tiempo. Por eso lo hicieron morir, con la convicción de que al matar al hombre mataban a la idea. Con todo, la idea sobrevivió porque era verdadera, creció porque formaba parte de los designios de Dios. Asimismo, salida de una humilde e ignorada aldea de Judea, fue a plantar su estandarte precisamente en la capital del mundo pagano, ante sus enemigos más encarnizados, que tenían sumo interés en combatirlo, porque echaba por el suelo creencias seculares a las que muchos adherían más por interés que por convicción. Allí aguardaban a sus apóstoles las más terribles luchas. Las víctimas fueron innumerables, pero la idea continuó creciendo y conquistó el triunfo, porque en su carácter de verdad superaba a sus antecesores. No lo he puesto tampoco en pantalla, lo siento. Pero bueno, ha quedado claro que cada vez que se trata de implantar una nueva idea con la importancia que tiene en socavar todas estas bases que no tienen consistencia, todas esas creencias, todos esos dogmas que han querido imponer las culturas, los gobiernos predominantes, las religiones predominantes, pues se han sentido como que era algo que iba contra ellos, como dice, por eso he venido a poner la espada, porque sabía que estas ideas iban a afectar a todas estas creencias seculares que decía, que llevan ahí mantenidas por tanto tiempo, ¿no? Y que algunos están apoyándolas más por interés que por convicción, porque interesa para sus bienes económicos, materiales, de dominio, de poder, en fin. Y así pasó, como pasó con Sócrates, como pasó con Pitágoras y, y el Maestro Jesús con esa claridad también fue pasado por asesinado, porque no interesaba. Y también pues en las familias, como dice, porque ya incluso él mismo, ¿no? Cuando fueron sus hermanos que de alguna forma pensaban que no estaba en sus cabales, ¿no? Cuando le veían predicar y hablar así de estas formas, ¿no? Hablar de la verdad. Incluso su misma familia estaba en contra de él.
por eso decía, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que están a mi lado, los que me apoyan, los que me escuchan, los que me siguen, los que quieren transformarse. Los demás están ahí acomodados y estas verdades resultan incómodas para las personas que no quieren moverse, ¿no? Para ese inmovilismo y para ese materialismo, para ese dogma tan profundo que está ahí arraigado, ¿no? Y que no queremos soltar, y parece que tenemos como miedo, ¿no? a soltar esas creencias, ¿no? Y porque no sabemos muy bien qué es lo que vamos a encontrar. Pero bueno, él venía a mostrar esa realidad, ¿no? Y todo aquel que daba ese paso hacia él la encontraba, la experimentaba, porque no solamente vino a traer ese modelo, ¿no? de moral, sino que también transmitía algo, ¿no? Ese mensaje llegaba hasta el corazón, como decía antes, ¿no? Algo que tocaba el corazón. Nos dice Marisol, estamos vigilados continuamente, los espíritus nos ayudan. La caridad, hermana de la bondad. María dice, gracias, qué lucha tan ardua y a veces incomprensible. Supone descubrir la verdad y defenderla. Doy gracias a los espíritus por su mensaje. Muy bien. Pues muchas gracias por participar y así aquí estamos, ¿no? En esta tarea, ¿no? En esta lucha, si lo queremos llamar así, ¿no? De que vamos como contracorriente, ¿no? Si estamos como, aunque estamos en una corriente que nos beneficia, pero vamos contracorriente de todo lo demás. Pero bueno, nuestra experiencia es lo que nos demuestra, ¿no? Que vamos en la dirección correcta, ¿no? No estamos sostenidos en creencias ciegas, sino que nos sostiene esa razón y esa experiencia sobre todo, ¿no? Que inunda nuestros corazones, ¿no? Y que también nos acerca, nos permite tener esos atisbos de esa paz que tanto anhelamos y de ese amor que tanto anhelamos. Aunque son solo atisbos, la verdad es que nos llenan y nos hacen, son los que nos dan ese impulso para seguir adelante. Bueno, vamos a pasar a la lectura antes de que pase más tiempo del cielo y el infierno que tenemos por aquí. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, nos habíamos quedado el último día en este apartado, los demonios según el espiritismo. Ay, señor. ¿Quieres tú empezar? Sí. Bueno, ya lo ha dicho José el título. Yo digo 20 puntos. Según el espiritismo, ni los ángeles ni los demonios son seres aparte, puesto que la creación de seres inteligentes es solo una. Unidos a cuerpos materiales, esos seres constituyen la humanidad que puebla la Tierra y los demás planetas habitados. Cuando se desprenden de esos cuerpos, constituyen el mundo espiritual o de los espíritus. Y ahí vemos que espíritus es con mayúscula. Y estos espíritus pueblan los espacios.
los espíritus con mayúscula, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta de esto también, porque para eso tenemos que usar bien el sentido que nos lo están poniendo. Hay espíritus con minúscula y espíritus con mayúscula. Los espíritus con mayúscula son los que pueblan los espacios. Los espíritus con minúscula posiblemente están muy al ras del suelo, ¿vale? Y todos somos humanidad, ¿eh? Pero a la hora de estar con relación a la voluntad del Padre Eterno, todos tenemos el libre albedrío para elegir. Así en la tierra como en el cielo son más que palabras en el Padre nuestro del Maestro Cristo Jesús. Y entonces, y ahora es así, sigue siendo así. Y cuando solo espíritus son, y son espíritus con minúscula, hacemos oración y también les perdonamos si es preciso, porque normalmente, como se han quedado muy cerca de lo que es nuestra envoltura material, pues a veces no saben más que nosotros, ni han experimentado más que nosotros, que estamos aprendiendo como ustedes verán. Pero sin embargo, los espíritus que son con mayúsculas son los que pueblan los espacios y normalmente es porque ya han salido de esa, por así decir, rueda de la vida, de las reencarnaciones. Suelen ser espíritus superiores que encarnan en la tierra cuando consideran o por voluntad del Padre Eterno para hacer una función concreta, explícitamente divina, como fue la del Maestro Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor, antes, ahora y luego. Lo que sucede es que es el Hijo muy amado en que Dios puso todas sus complacencias. Y nosotros somos también sus hijos e hijas de Padre Eterno, mas estamos en escuela todavía. El espíritu crístico que tenía Maestro Cristo Jesús ya venía así desde las estrellas, era un espíritu superior, como tantos otros eran y son, y encarnarán cuando considere Padre Eterno que tienen que hacerlo y con papeles estrictamente divinos, por lo que no van a tener que hacer concesiones con otros seres humanos, ni tan siquiera con los demonios, esos que dicen demonios, que nosotros hemos estado hablando, José y yo, y es que por decir que se llaman así o a seca, es que hoy día estamos usando nombres para todos los niños y niñas de lo más, de lo que sea, pero eso no quiere decir que tengan el nombre en sí puede que tenga una historia y un sentido, pero las criaturas que son inocencia de Dios en el planeta Tierra, igual las criaturas seres humanos que las criaturas animalitos y demás, esas son la inocencia de Dios repartida por el mundo. ¿Cómo le vamos a dar nosotros a esa inocencia de Dios un nombre tan absurdo y tan estúpido que no ha hecho nada más que quitarnos un poquito de esa claridad que por gracia de Dios vayamos teniendo todavía a la humanidad? Entonces, por favor, que tengamos cuidado porque estamos haciendo estas lecturas para aprender, pero desde luego que cuando es una lectura venida de espíritus superiores, quiere decir que vienen de leyes que son absolutas, no son relativas, ni están sujetas a cambio como las leyes de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces quiere decirse que estamos aprendiendo esto, pero Dios Padre Eterno nunca en su guión generó demonios o palabras parecidas, ni más arriba ni más abajo de lo de demonios, ¿de acuerdo? Porque yo no me voy a extender ni en tiempo ni en palabras con ese tema. Estamos con los demonios según el Espíritu. Bueno, pues, Adelante. bueno, Dios los creó perfectibles, a ellos también, y les puso como meta la perfección. Por lo tanto, están hechos hacia la angelitud, como todos los seres humanos comunes y corrientes, como yo. Y quiso que la obtuviesen por su propio esfuerzo, la perfección. ¿De acuerdo? Te has saltado. Tranquila. Dios los creó perfectibles y les puso como meta la perfección, junto con la felicidad que es consecuencia de ella, pero no les dio la perfección. Por lo tanto, nuevamente aquí nos damos cuenta
de que toda esa guerra que tienen entre luz y oscuridad es sin duda porque nuestros pensamientos, ya nos decía Allan Kardec, que tenemos que todos los días, si queremos corregir nuestro camino espiritual con mayúscula, pues tenemos que corregir pensamiento, palabra y obra, orgullo y egoísmo. Esas 5 maneras es como todos los días pegarnos un repaso las veces que haga falta. Eso es un consejo de Allan Kardec. Entonces quiere decirse que si hasta el día de hoy es así, nosotros vamos a considerar que incluso quien se llame como se llame, en este caso de ese título, pues es que tiene la misma tendencia de ir hacia la angelitud divina, no la que a cada cual se le antoje, la divina. Y entonces eso quiere decir que va a tener que hacer un esfuerzo considerable de deshacerse de esa idea equivocada que tiene de llamarse como se llama y de hacer lo que hace, porque para la cuestión divina no le va a servir para nada. Va a tener que volver a empezar tantas veces como volvemos a empezar los demás por haber cometido algunos errores. Adelante. Bueno. Quiso que la obtuviesen. Quiso que la obtuviesen por su propio esfuerzo, la perfección, ¿de acuerdo? Como cualquier otro ser humano también, ¿eh? Y dice, a partir del momento de su creación, los seres progresan, todos los seres, ellos también, ¿eh? Si quieren, porque tienen el libre albedrío, pero vuelta a lo mismo, a la hora de llegar hacia la angelitud que Padre Eterno ha puesto en su corazón de ser humano, pues quiere, aunque solo espíritus sean, siguen siendo humanidad, pues quiere decir que va a tener que ser como Padre Eterno lo dispuso, ¿de acuerdo? Así que hay una pelea por cuestiones de palabras y contenido de esas palabras, pero en realidad el guión de Padre Eterno es absoluto y no tiene cuestión esa de los debates ni nada. Bueno, quiso que obtuviesen por su propio esfuerzo la perfección, a fin de que tuvieran ese mérito. A partir del momento de su creación, los seres progresan, ya sea en el estado de encarnación o en el estado espiritual, por lo que he dicho. Igual en la forma carnal, que cuando solo espíritu somos, tenemos las mismas lecciones que aprender, experimentar y aceptar y tal. Bueno, al llegar a su apogeo, se convierten en espíritus puros o ángeles. Nuevamente vemos espíritus con mayúscula, puros o ángeles. Por lo tanto, puros o ángeles también son todos seres humanos y ángeles, que no es lo mismo, puros seres humanos o ángeles no es lo mismo, ¿eh? Los ángeles normalmente no han tocado materia, por eso siguen siendo ángeles siempre. Y los espíritus puros sí hemos tocado materia y hemos repetido las vidas que haya hecho falta hasta que conseguimos hacernos con el papel de la voluntad del Padre Eterno, que es la que nos interesa. Ese papel es el que nos interesa a toda la humanidad, porque en el planeta Tierra se rige por leyes soberanas de la vida, sobre todo el planeta Tierra y sobre todo los seres vivos, en especial los seres humanos, que somos los que tenemos el pensamiento, palabra y obra y el libre albedrío. ¿De acuerdo? No, es que estas cosas hay que dejarlas claras porque estamos en un tema en el que no se pueden identificar con palabras y mandatos. Pues ya está, pero que aquello del principio no tiene sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Estamos en lo que espíritus puros o ángeles, ¿eh? Según la expresión vulgar. De manera que a partir del embrión del ser inteligente hasta el ángel existe una cadena ininterrumpida en la que cada uno de los eslabones indica un grado. De ahí resulta que existen espíritus con mayúscula en todos los grados de adelanto moral e intelectual, de conformidad con la posición que ocupan en la escala del progreso. Por consiguiente, los hay en todos los grados del saber y de ignorancia, de bondad y de maldad, porque tenemos el libre albedrío, ya lo he dicho antes.
Dice, en las categorías inferiores se destacan los espíritus con mayúscula que todavía son muy propensos al mal y que se complacen en él. A estos se les puede denominar eso que ellos han elegido con su libre albedrío. Si así se quiere, pues son capaces de todas las maldades que se atribuyen a ese tipo de seres. El espiritismo no les da ese nombre, porque el término demonio se asocia a la idea de un ser distinto de los del género humano y cuya naturaleza es esencialmente perversa, consagrados eternamente al mal e incapaces de progresar hacia el bien. A mí me parece que es muy posible que algunos seres humanos hayan cometido errores de los cuales les resulte bastante difícil salir. Me parece muy posible porque lo sé por tener cerca a alguienes que me han podido demostrar. Y yo misma en algunos errores pues, sin querer cometo y no me estoy identificando con nadie que en mi libre albedrío me haya acercado hacia esa mano. O sea, no. Soy más bien benévola porque me da la gana y, y me lo paso bien así. Entonces, pues ya está. Así que el 21 punto. Según la doctrina de la Iglesia, los demonios fueron creados buenos y se convirtieron en malvados por su desobediencia. Son ángeles caídos que al principio habían sido colocados por Dios al tope de la escala de donde descendieron. Según el espiritismo, se trata de espíritus imperfectos, pero que mejorarán. Aún se encuentran en la base de la escala, pero un día ascenderán. Y siguen poniendo espíritus con mayúscula. ¿Sabéis por qué? Porque íntegramente información tienen de ese primer nivel y en su libre albedrío decidieron desobedecer. Entonces ahí tienen su falta, ahí tienen su error y ahí tienen que repetir tantas veces como haga falta. Comprendido. Y quizá nosotros desde el 2023 que pasó lo que pasó con el Maestro Cristo Jesús, que fueron seres verdaderos, que además estaban pagados y eran peor que sicarios, ¿eh? Que le dejaron, de verdad, como le dejaron, vaya, y eran perversos, bueno, eran muy malévolos, entonces, y los tenían en un rango social, ¿comprendido? O sea, que es que han pasado 2023 años y todavía hay esos seres a nivel mental que están cometiendo esas fechorías y además se les paga. O sea, tremendo. Han pasado 2023 años, por Dios bendito. O sea, que vamos, que ya tiene misericordia Padre Eterno, porque ya está bien. Muchas Bueno, gracias. Según la doctrina de la Iglesia, los demonios fueron creados buenos y se convirtieron en malvados por su desobediencia. sí, sí, Son ángeles caídos que al principio habían sido colocados por Dios al tope de la escala de donde descendieron. Según el espiritismo, se trata de espíritus imperfectos, pero que mejorarán. Aún se encuentran en la base de la escala, pero un día ascenderán. Que ya lo vimos en las semanas anteriores, que no tiene mucho sentido que Dios haya creado a unos seres eh, con la práctica del mal para toda la eternidad, porque sería de muy mal gusto y ya uno de los atributos de Dios sobre la bondad pues, ya no sería bondadoso, no tendría esa bondad infinita, creando a estos seres que se dedicarían al mal, que, que atentarían con los seres que se quieren dedicar al bien y que no tendrían ninguna oportunidad de corregirse ni de mejorar. Es algo que se sale de fuera de toda lógica. Los espíritus que por su desidia, negligencia, obstinación y mala voluntad permanecen más tiempo en las categorías inferiores, sufren las consecuencias de esa actitud.
y el hábito del mal les hace más difícil salir de ahí. No obstante, tarde o temprano, llega el día en que se cansan de esa existencia penosa y de los padecimientos que son su consecuencia. Comparan su situación con la de los espíritus buenos y comprenden que su provecho reside en él. Entonces procuran mejorar por un acto de espontánea voluntad sin que se los obligue. Aunque se hayan sometidos a la ley general del progreso, en virtud de que son aptos para progresar, no lo hacen contra su voluntad. Está siempre el libre albedrío, que nos da la oportunidad de poder salir de la situación en que nos encontramos. Nos hablan de la Capilla Sixtina cuando se pinta a Dios tocando el dedo de Adán, ¿no? Y el Papa le pidió que esos dedos estuvieran separados y que el dedo de Dios estuviera completamente recto, pero que el dedo de Adán estuviera un poquito como curvado, como diciendo que nunca Dios iba a obligar a, a ese ser a transformarse, sino que le iba a dejar ese libre albedrío para que tuviera esa conexión cuando él quisiera tener. Y es un poco lo que nos está diciendo aquí también, ¿no? Que aunque se hayan sometidos a la ley del progreso, porque todos tenemos que progresar, pero nunca va a ser contra su voluntad, siempre va a ser cuando ellos lo decidan. Y a nosotros nos ha pasado igual, porque hemos tomado esta decisión de querer hacer este cambio, pero primero hemos pasado por una etapa pues, de ignorancia, que entonces cuando ya nos hemos cansado de esta etapa de ignorancia, de los sufrimientos que nos da esa negligencia, esa desidia y esa obstinación de no querer saber nada de la evolución, llega un momento en que ya no podemos más y es cuando estamos ya llenos de todo este sufrimiento, decimos, pero no habrá otra cosa, no habrá otra posibilidad, no existirá algo y entonces ahí es cuando se enciende la luz, no es como ahí está, ahora es cuando hemos decidido dar ese cambio. Si hay otra cosa, yo me apunto a eso, porque esta ya estoy de sufrimiento, me ha pasado ya del cuello. Dice, Dios le proporciona incesantemente los medios, pero ellos son libres para aceptarlos o rechazarlos. Si el progreso fuese obligatorio, no existiría mérito alguno, y Dios quiere que todos tengan el mérito de sus propias obras. Nadie es colocado en la primera categoría por privilegio, pero esa categoría es accesible a todos, y nadie la alcanza sin su propio esfuerzo. Los ángeles más elevados han conquistado su jerarquía pasando, como los demás, por el camino común. Así es, a través de nuestro esfuerzo vamos a ir progresando. Es que me venía un ejemplo, pero bueno, vamos a seguir adelante para no extendernos demasiado. Y luego también cuentan que los ángeles nunca han llegado a tocar materia como los seres humanos, porque ahí es como que es donde están constantemente haciendo una voluntad al Padre Eterno. Han sido y son los mensajeros directos del Padre Eterno. Nunca nos olvidemos que en los orígenes de la cristiandad el Maestro Cristo Jesús fue anunciado por el arcángel Gabriel a Santa María cuando estaba en oración. Sí, pero te dice que los ángeles más elevados han conquistado su jerarquía como los demás por el camino común. Todos han llegado hasta esa Como escala, los demás ángeles, no como los demás, como todo el mundo. como todos los seres humanos que estamos hechos hacia la angelitud. Eso es, han tenido que pasar por todos los periodos Sí, hasta alcanzar, por eso dice, por su propio mérito, para que tengamos el mérito de que nadie es colocado en primera categoría por privilegio, como nos dicen
la Iglesia, que unos ángeles son colocados ahí solamente cerca de Dios para adorar a Dios. Y bueno, todos los que están han sido pasando por su propio camino, por su propio esfuerzo, por sus méritos. Y cuando han llegado a cierto grado de purificación, los espíritus reciben misiones adecuadas a su progreso. Desempeñan de ese modo las funciones atribuidas a los ángeles de los diferentes órdenes. Por otra parte, puesto que Dios crea eternamente, se concluye que eternamente hubo seres suficientes para satisfacer todas las necesidades del gobierno del universo. Así pues, una sola especie de seres inteligentes sometida a la ley del progreso basta para todo. En esa unidad, en la creación, sumada a la idea de un origen común, con el mismo punto de partida y el mismo camino a recorrer, en el que los seres se elevan por su propio mérito, responde mucho mejor a la justicia de Dios que la creación de especies diferentes más o menos favorecidas con dones naturales que constituirían otros tantos privilegios. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, es como que al final el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Nosotros hemos hecho a un Dios pues, que tiene esa maldad de crear a esos seres eh, denominados demonios eternamente sin posibilidad de mejorar ni de cambio ni de transformarse. Que Dios es un ser que tiene privilegios con uno y desprecia a los otros, pues un poco como solemos mover los seres humanos, bueno, los hombres en este mundo. Los que han llegado a ser humanos han empezado a tener una conciencia de unidad y de comprensión. Puesto que la doctrina vulgar sobre la naturaleza de los ángeles, los demonios y las almas humanas no admite la ley del progreso, pero considera que existen seres de diversos grados, concluye que estos son el producto de otras tantas creaciones especiales. De ese modo, la Iglesia llega a hacer de Dios un padre parcial que a algunos de sus hijos les concede todo e impone a los otros el más arduo trabajo. No es para sorprenderse que durante mucho tiempo los hombres no hayan visto nada chocante en esas preferencias, ya que ellos procedían del mismo modo en relación con sus propios hijos al establecer los derechos de primogenitura y otros privilegios de nacimiento. Bueno, eso que hemos dicho. Y el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Podían esos hombres suponer que se equivocaban más que Dios? Hoy, en cambio, se ha ampliado el círculo de las ideas. El hombre ve con más claridad y tiene nociones más precisas de la justicia, como la desea para sí, y no siempre la encuentra en la tierra, desea al menos hallarla más perfecta en el cielo. Por ese motivo, su razón rechaza toda y cualquier doctrina en la que la justicia divina no se le presente en la plenitud de su pureza. Pues sí, porque ya habíamos comentado antes que se decía Dios es toda bondad, perfección, justicia, amor. Entonces todas estas cosas de privilegios, de seres malvados, como que eternamente como que no encajan muy bien en estos atributos, ¿no?, del Creador. Está muy claro, ¿verdad? Bueno, quedan... Buenas